nivel del sistema, o sea, a nivel de las vías urinarias, ¿no? Hablábamos de la ecografía, digamos, como estudio inicial muy importante en la evaluación del paciente, digamos, por infección de vías urinarias. Y decíamos en la clase pasada que la infección de las vías urinarias podía ser un marcador de anomalías en las vías urinarias, ¿sí? Entonces, desde el mismo diagnóstico prenatal, digamos, patología de la vía urinaria es de las que más se suele detectar, hidronefrosis, sobre todo, incluso, digamos, alteraciones a nivel del parénquima renal. Entonces, estas anomalías, como por ejemplo un reflujo vesículo-ureteral, como por ejemplo alguna alteración morfológica o estructural, un riñón ectópico, malrotado, riñón poliquístico, digamos, puede, digamos, con el tiempo causar nefropatía, digamos, en ese riñón y una hipertensión arterial en el niño. Entonces, dentro del análisis de las alternativas que tenemos en un paciente con infección urinaria, tenemos ecografías normales en la gran mayoría de los casos. De todas maneras, sea como sea, así la mayoría no salga normal, ese es el primer estudio que nosotros debemos hacer en un paciente que tiene una infección de vías urinarias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ecografía, riñón izquierdo, riñón derecho, pues prácticamente normales. Se hace una cistografía miccional, que ahorita vamos a hablar, vamos a dar la charla de cistografía miccional, se introduce a través de una sonda media de contraste a nivel de la vejiga, ¿sí? Y, digamos, bajo ninguna circunstancia y a ninguna edad, y a ninguna edad, nosotros debemos tener paso de contraste desde la vejiga hacia los sistemas pilocaliciales. Entonces, ahorita vamos a ver, cuando hablemos de cistografía miccional, los grados de reflujo vesículo-ureteral. Estudio con el 99% de posibilidades de detectar un poco de pielonefritis, la gammagrafía DNSA. ¿Sí? Con la gammagrafía DNSA, entonces nosotros podemos ver zonas de hipocaptación del radiofármaco, ¿sí? Es el tecnecio unido con el fármaco que es el DNSA, y entonces acá vamos a poder detectar áreas de hipocaptación que nos hablan de impactos pielonefríticos. Escucho muchas voces, por favor. Como hemos mencionado, es el paso de la orina al ureter y los riñones, o los riñones, digamos, bajo ninguna circunstancia, pues esto es normal y en ninguna edad, ¿sí? Entonces puede deberse a causas primarias o secundarias. Ya empezamos a ver, o sea, que es importante no solamente saber el grado de reflujo, sino que también es importante saber si es primario o secundario, ¿sí? Entonces, dentro de las causas, digamos, primarias, ¿sí? Para tener en cuenta, es un túnel ureteral corto a través de la vejiga. Acuérdense cómo, digamos, la disposición oblicua y el largo del trayecto que debe tener el ureter a nivel de la vejiga, ¿sí? en su inserción. También hay una alta presión transitoria de vaciado vesical antes de los 18 meses. Entonces, fisiológicamente también se nos, digamos, facilita poder tener algún reflujo por esta causa. Generalmente, cuando son por causas primarias el reflujo, son autolimitados, ¿sí? O sea, quiere decir que una vez el niño pase los 18 meses o esté más grande, digamos, empieza esto a mejorar. Las causas secundarias, entonces, lesión responsable del aumento de la presión intravesical, un vaciado disfuncional, una vejiga neurogénica. Otras causas, espina bífida, ureteroceles, válvulas uretrales posteriores. Vean todas las anomalías de las vías urinarias que nos pueden causar también reflujo, ¿sí? Aquí está la graduación del reflujo. Entonces, el grado 1 es cuando se nos pinta el ureter solamente. Entonces, vemos cómo pasa contraste de la vejiga al ureter. El grado 2 es cuando pasa contraste al ureter y el sistema pilocalicial, pero no hay dilatación del ureter y del sistema pilocalicial. El grado 3 es cuando hay
llenado del ureter y el sistema pilocaricial, pero con una leve dilatación del sistema pilocaricial y el ureter. Grado 4 es una moderada dilatación de estos sistemas. Y grado 5 pues es una dilatación ya importante, ¿sí? Donde incluso se pierde la forma de los cálices, ¿no? El cáliz es como una copa, digamos, por eso tiene ese nombre, y acá se produce como un ahogamiento, un aplanamiento, una alteración a nivel, digamos, y generalmente se ve una hidronephrosis importante y una dilatación con tortuosidad del ureter, y eso, digamos, lo podemos ver por ecografía también. Entonces, un reflujo a lo que más predispone es a una infección renal, ¿sí? Entonces, cuando hay un reflujo y no se detecta y no se le mandan ecografías, y cada vez que llega un niño, digamos, le mandan antibiótico para su problema de infección de vías urinarias, no se hacen ecografías, no se hace cistografía, no se hace nada, pues lo que termina haciendo es una pielonefritis a repetición que condiciona posteriormente múltiples cicatrices renales, una enfermedad renal que puede llegar a un estadio terminal, ¿sí? Y el paciente entonces por descuido termina en una insuficiencia renal crónica e hipertenso en la infancia para un trasplante renal. Entonces eso es lo que, digamos, implica no tener en cuenta los estudios de diagnóstico por imágenes en los pacientes que sufren, o en los niños que tienen infección de vías urinarias, ¿sí? Entonces, digamos, el reflujo ocurre cerca al 1% de los niños y, digamos, tenemos dos grupos principales: hidronephrosis prenatal sin historia de infección y pacientes con historia de infección de las vías urinarias. Digamos, como les digo, prenatalmente también se hace el diagnóstico de hidronephrosis. Entonces, dentro del grupo de hidronephrosis prenatal sin antecedente de infección, entre el 30 y el 50% tienen reflujo vesiculoenteral, ¿sí? O sea, casi la mitad de esos niños a los que se les detecta hidronephrosis prenatal van a tener reflujo vesiculoenteral. Y entre los que debutan con una infección de vías urinarias también, entre el 30 y el 50% van a tener un reflujo vesiculoenteral. Estudios por imágenes, entonces ya saben que los tenemos todos los métodos de diagnóstico por imagen nos ayudan con la evaluación de las vías urinarias. Quizás la urografía extertora es el estudio que hoy por hoy no se utiliza, virtualmente ya está mandado a recoger, que es el de la inyección del medio de contraste, ¿sí? Para hacer radiografías. Entonces la urografía se hace una radiografía en fase de concentración al minuto, se hace una otra radiografía de abdomen simple a los 3 minutos, se hace otra radiografía a los 5 minutos, ya cuando están eliminando los sistemas pilocaliciales, entonces se nos opacifican los sistemas pilocaliciales, los ureteres, y empieza a llenarse la vejiga. Se hace una placa más o menos a los 15 o 20 minutos de llenado vesical y una posmiccional. En el niño no se hace placa posmiccional, ¿sí? Pero, digamos, ese estudio, digamos, ya prácticamente no se hace porque se hace la urotomografía o idealmente la uroresonancia. La uroresonancia, digamos, todavía no tiene mucha acogida acá, pero en otros sitios sí. Entonces, uretrografía miccional es un examen fluororadiográfico. Ojo, idealmente este examen debe ser fluororadiográfico. Fluoro de fluoroscopía. ¿Qué es la fluoroscopía? ¿Qué es la fluoroscopía? ¿Cómo? No, la fluoroscopía es la capacidad de ver a través de un monitor los rayos X en vivo, ¿sí? Entonces, a través de un equipo que se llama intensificador de imágenes, ¿sí? Nosotros podemos ver a través de un monitor cómo se va llenando con el medio de contraste la vejiga, ¿sí? Y posteriormente a que está llena, se hacen, obviamente, la idea no es estar irradiando todo el tiempo al niño, viendo cómo gota a gota se va llenando la vejiga con el medio de contraste. Se hacen unas vistas esporádicas, ¿sí? Se calcula más o menos el tiempo de llenado de la vejiga. El momento más importante es cuando la vejiga está llena,
y después cuando el niño hay que hacerlo orinar, ¿sí? Porque ahí es el momento fisiológico en el que mayor aumento de la presión vesical hay y más predisposición a que se produzca el reflujo. De todas maneras, por esa condición fisiológica, bajo ninguna circunstancia, en condiciones normales, debe haber paso de la orina, de la vejiga a los ureteres, ni los sistemas bilocaliciales. Entonces, es un examen fluororadiográfico del ureter y la vejiga, antes, durante y después de la micción, previamente con contraste que nosotros vamos a pasar a través de una sonda. O sea que es un estudio que es doblemente invasivo, ¿sí? Por eso existen estos protocolos en los cuales, digamos, hay una situación específica en la cual ya sí se envía una cistoretrografía miccional. Entonces, el llenado se hace con gravedad, ¿sí? Entonces, obviamente, pues el medio de contraste es el yodado indisoluble. Es un medio de contraste, una sustancia opaca, la misma que se aplica por la vena, esa es la misma que en forma diluida se va a administrar a través de una sonda a la vejiga, ¿sí? Y momento importante de que el paciente, digamos, está en la mesa de rayos X y se hacen, digamos, las tomas durante la micción del paciente. Hay un cálculo que se puede sacar de la capacidad vesical. Entonces, siempre que se va a hacer un estudio especial, digamos, la cistografía miccional dentro de los estudios radiológicos es considerado como un estudio especial, ¿sí? Especial porque, digamos, utiliza medio de contraste, así como ¿qué otros estudios especiales hay que utilizamos medios de contraste? En rayos X. A nivel de tracto gastrointestinal, ¿qué estudios tenemos? Radiológicos. Los estudios que se hacen con bario. ¿Y cuáles son esos estudios? Para ver el esófago, estómago, duodeno, ¿qué estudios tenemos? Estudio de vías digestivas altas. Para ver el intestino delgado, ¿cuál es el estudio radiológico? Tránsito intestinal. Para ver el colon, entonces, ¿qué estudio le mandamos a un paciente? Que no se le puede hacer una colonoscopia fallida. Obviamente el mejor estudio es la colonoscopia, pero y si no, entonces ¿qué opción tienen ustedes como médicos generales para ver el colon? ¿Cómo se llama el estudio? Colon por enema. Colon por enema, idealmente el de vías digestivas y el colon por enema se hace con doble medio de contraste. Entonces, colon por enema con doble medio de contraste o vías digestivas altas con doble medio de contraste, ¿sí? Para cuando el paciente no se le pueda hacer una endoscopia, una colonoscopia, entonces, o un paciente que tiene una sospecha, un síndrome de malabsorción intestinal, también se le puede hacer un tránsito intestinal. Nosotros vimos en una clase el semestre pasado, digamos, dedicada a eso. Ustedes también tienen para que la repasen. Entonces, durante el llenado, pues se hace una visualización, no necesariamente una radiografía de llenado temprano y llenado intermedio, después llenado tardío o prevaciado, y durante la micción. Entonces, acá tenemos a un niño. Esta es una proyección oblicua, digamos, obviamente si vamos a hacer una placa para evaluar la fase de micción, debemos colocar el niño en función oblicua. Acá está la uretra, ¿sí? El folículo, uretra prostática, uretra membranosa, uretra peneana, ¿sí? Miren cómo la vejiga está como a su máxima capacidad, y en ese momento se le pide al niño que orine. Acá una uretra femenina más corta, y se evalúa, digamos, en este mismo momento. O sea, el colimador se debe abrir para ver también el abdomen superior. O sea, no solamente nosotros hacemos esta fase de eliminación para ver la uretra, porque pueden haber valvas uretrales posteriores. El principal objetivo es ver si hay reflujo. Entonces, estas placas no las deben presentar así recortadas, pues aquí es para ver la uretra, ¿sí? Porque hay un estudio que se llama uretrografía funcional. Pero, digamos, las que son para reflujo, para descartar reflujo, pues debe abrirse el colimador para ver en todo momento si se produce un reflujo de circo ureteral.
Desde la misma placa simple pueden haber anomalías óseas, espina bífida, este es un sacro que está anómalo, acá el cuerpo extraño a nivel vaginal, en una niña, entonces siempre es mejor, digamos, hacer una radiografía simple para ver, digamos, que no haya alguna alteración ósea o de otro tipo, como acabamos de ver antes de hacer el estudio. Acá vean cómo va a pasar de un llenado temprano, acá está la sonda llegando a la vejiga, al medio del contraste opacificando, y vean cómo se ve esta imagen, acá este defecto de llenado, así se describe un uretero sérico. Este es un reflujo secundario, ya porque hay un divertículo extravesical. El reflujo primario es cuando nosotros no vemos ninguna anomalía en la unión del ureter con la vejiga. ¿Sí? Entonces ahí está de nuevo el repaso de la clasificación. Vean como acá hay un reflujo, ¿sí? Y miren cómo se produce un reflujo intrarrenal. Esto le da una mayor predisposición al niño a sufrir pielonefritis a repetición, cuando el contraste se pasa incluso del sistema pielocalicial al parénquima renal. Eso le adquiere un grado altísimo de riesgo de hacer pielonefritis a repetición. Si se ve, pues obviamente hay que describirlo, ¿sí? Entonces, unión uretero-vesical derecha. Para ver las uniones uretero-vesicales hay que hacer proyecciones oblicuas a 45 grados. ¿Por qué? Pues acuérdense que la inserción de los ureteres está a nivel posterobasal. Entonces, para poder ver las uniones tenemos que tomar placas oblicuas, ¿sí? Miren acá cómo llega y no se ve ninguna anomalía anatómica en la llegada del ureter a la vejiga, pero sí hay un reflujo. Entonces, esto sería un reflujo primario. Esto sería un reflujo secundario. Vean cómo esta es la proyección anteroposterior. Yo sí veo que hay un reflujo, ¿sí? Pero cuando le hago la proyección oblicua, me doy cuenta que es un reflujo secundario porque este ureter está llegando a un divertículo. Acá vemos doble sistema colector, ¿sí? Digamos, estos son los sistemas inferiores, y acá se alcanza a ver otro ureter y cómo va llegando acá contraste al sistema superior, ¿sí? Entonces este es un reflujo grado 4 para el hemisistema inferior y un reflujo grado 2 para el hemisistema superior, doble sistema colector completo. Entonces manda ureter hasta la inserción abajo en la vejiga y podemos ver cómo se produce. Generalmente el mayor grado de reflujo condiciona un reflujo de menor grado en el otro sistema, ¿sí? Entonces, doble sistema colector completo, llegan dos ureteres, digamos, de manera independiente y se insertan en la vejiga. Otra de las anomalías que podemos observar. Diapositiva donde se explican los diferentes grados de reflujo vesicoureteral. Grado 1, vean cómo se llenó solo el ureter. Por eso es importante hacer el estudio con fluoroscopía, porque puede ser que al momento que yo le tome la placa al paciente, pues no se vea que hubo un escaso llenado de contraste a nivel del ureter. Pero si yo lo veo con fluoroscopía, a pesar de que no logre tomar la placa en ese momento, pero si como radiólogo yo lo vi, pues eso es lo que yo voy a reportar. Por eso es importante que el estudio idealmente se haga con fluoroscopía. Grado 2, se llena el ureter y el sistema pielocalicial sin dilatación. Grado 2, grado 3, con una leve dilatación. Grado 4 y grado 5. Entonces, un reflujo de bajo grado es del 1 al 3, ¿sí? La mayoría de las ecografías en estos reflujos, pues el paciente no se le ve, digamos, anomalías a nivel de la ecografía. Por eso es que hay que, dependiendo de la evolución del paciente, mandarle o no la cistografía miccional, ¿sí? El tratamiento prolongado, 80-85% tienen remisión espontánea. Estos pacientes, pues solitos, digamos, se les pasa el reflujo. Únicamente hay que estarlos controlando para que no hagan infecciones a repetición. Entonces el nefrólogo y el urólogo pediatra son los que deben llevar a estos pacientes. Cada rato se les hace controles. Pero estos grados 4 y 5 son considerados de alto grado y el 85 al 90%
requieren una solución quirúrgica, ¿sí? Entonces, digamos, estos reflujos de alto grado son los que más predisponen a una nefropatía por reflujo y a una insuficiencia renal y a una hipertensión arterial por reflujo, ¿sí? Miren acá, esto es un reflujo intrarrenal, esto es un grado 5, vean la dilatación y la tortuosidad, ¿no? Y el reflujo intrarrenal. Entonces, importante saber si es primario o secundario. Primario, cuando la unión reterovesical en nuestras proyecciones oblicuas sale normal. Pero, digamos, es secundario cuando veis una anomalía, como por ejemplo esta, que es un uretero, en vez de llegar a la vejiga, está llegando a la uretra. ¿Sí? Tenemos acá un doble sistema colector con divertículos parauretrales. Entonces vean cómo llegan los ureteres, los dos ureteres, y se forman divertículos en el sitio de la inserción. Entonces esto es un reflujo secundario, ¿sí? El primario mantiene una unión uretero-vesical normal. Cuando se hace este estudio, digamos, esta es la uretra, es una niña, puede haber un cierto grado de reflujo vaginal que es considerado normal, ¿sí? Puede quedar en la placa convencional. Por fluoroscopía también podemos ver si hay alteraciones funcionales en determinado órgano. Entonces acá, digamos, es una alteración en la motilidad. Esto es un engrosamiento trabecular de la mucosa vesical, lo que llamamos nosotros vejiga de esfuerzo, ¿sí? Por ecografía también podemos ver esta alteración. Valvas uretrales. Vamos acá hay una valva uretral, la uretra peniana. ¿Preguntas? Entonces, bueno, con estas dos clases terminamos lo que son los estudios de diagnóstico por imágenes en la vía urinaria. Entonces, el primer examen, la ecografía, ¿sí? La secuencia posterior ya está condicionada, digamos, por los algoritmos en los cuales cada especialista o subespecialista que tiene que ver con la parte de la vía urinaria, digamos, tenga. Entonces, esos protocolos pueden variar. Y digamos, acá está uno de los protocolos que nosotros podemos tener en cuenta cuando un paciente tiene una infección de vías urinarias. Siempre la ecografía renal, ¿sí? Algunos discuten si con el primer episodio no es necesaria una ecografía. Yo diría que sí. Siempre que un paciente tenga una infección de vías urinarias comprobada, debe hacerse una ecografía como algo mínimo, ¿sí? Y posteriormente, según cómo evoluciona el paciente, entonces se debe contemplar la posibilidad de hacer los otros estudios. Si la ecografía es normal y el paciente tiene menos de 2 años, se hace la cistografía miccional y la gamografía de MCA. O sea, miren cómo antes de los 2 años, digamos, sobre todo una infección de vías urinarias puede ser un marcador, ¿sí?, de anomalías de la vía urinaria. Después de los 2 años, entonces se pasa a hacer la gamografía de MCA, ¿sí? Y si es normal, se hace un seguimiento para ver si se hace una cistografía miccional, pero si es anormal, se hace la cistografía miccional, ¿sí? Si aparece la vía urinaria dilatada como uno de los principales hallazgos que podemos encontrar en una ecografía renal, se hace primero la cistografía miccional. Porque la mayoría de las veces, ¿sí?, que nosotros encontramos un paciente que tiene infección y le encontramos algún grado de dilatación del sistema pilocalicial, que eso pues se puede graduar, digamos, en los reflujos de alto grado, 3 y 4, esto va a haber un reflujo, digamos, en este riñón que vemos ecográficamente dilatado, ¿sí? Entonces, la idea es hacer la cistografía. Si hay reflujo, se hace la gamografía para ver si han habido impactos pielonefríticos, ¿sí? Si no hay reflujo, entonces se puede determinar o no hacer una gamografía de TPA. La gamografía de TPA es el mismo renograma, o sea, cambia el fármaco del DMSA por el de TPA, ¿sí? El DMSA nos va a indicar básicamente si hay o no impactos pielonefríticos, es de excreción tubular. En cambio, el DTPA es un fármaco de filtración glomerular
que lo que nos va a indicar es el porcentaje de funcionabilidad del riñón, ¿sí? Y detecta, digamos, del global de la función renal, cuánto funciona un riñón y cuánto funciona el otro, porque pueden haber dilataciones de los sistemas pilocariciales que no afecten funcionalmente el riñón. Entonces, en este caso, es mejor hacer la radiografía de TPA, que es el mismo renograma, ¿sí? La radiografía de TPA. Uroresonancia, digamos, es uno de los mejores estudios que hay para el análisis de la vía urinaria. No solamente nos da una información anatómica, sino que también nos da una información funcional en las diferentes fases de excreción. También como tenemos una fase arterial, donde nosotros vemos, digamos, los riñones, el patrón de reforzamiento en la fase arterial y las arterias renales, la arteria mesentérica acá, una fase de concentración del medio de contraste, una fase venosa, ¿sí? Y una fase de secreción del medio de contraste, ¿sí? Entonces son las diferentes fases, digamos, que nosotros podemos tener, porque la resonancia puede hacerse de manera dinámica para la evaluación. Acá ven, por ejemplo, cómo hay una exclusión de este riñón, ¿sí? Este es el riñón derecho, la vejiga que se está llenando hasta ahora. Acá hay una gran hidronefrosis del lado izquierdo, ¿no? La causa de masa más frecuente de los recién nacidos, un riñón displásico multiquístico izquierdo. Acá, por ejemplo, vemos como, incluso también como el renograma, la resonancia, la uroresonancia nos puede dar porcentajes de filtración de los riñones. Entonces, como en este caso, el riñón derecho tiene una filtración del 79% y el izquierdo, que está de pequeño tamaño, solamente tiene una filtración del 21%, o una función del global del 21%. Otro caso más, una niña con una estenosis pielo-ureteral izquierda. Esta es otra de las anomalías de las vías urinarias, donde, por ejemplo, si yo veo una hidronefrosis en una paciente o en un paciente, pero no veo dilatación del ureter, si yo tengo la vejiga llena, puedo llegar a ver, posterior a la vejiga, dilatación de los ureteres, ¿sí? Entonces, si no veo dilatación de los ureteres, pero yo veo una hidronefrosis en la ecografía, yo sospecho de que hay una estenosis en la unión piel-ureteral, ¿sí? Entonces, la uroresonancia nos puede ayudar. Igual, no todo ureter dilatado, digamos, se va a ver con un reflujo, o sea, una ureterohidronefrosis con un reflujo vesículo-ureteral. Puede haber un megaureter primario, ¿sí? Una dilatación, una alteración en la inervación de la musculatura del ureter, que lo hace, digamos, permanentemente dilatado, y por eso se ve el ureter dilatado, pero no por reflujo, ¿sí? Entonces vean cómo empezamos a hablar de diferentes anomalías que podemos encontrar, pero quizá las vías urinarias son uno de los sistemas que pues son susceptibles de evaluación en todos los métodos de diagnóstico por imagen. Desde la misma placa simple del abdomen, nosotros podemos obtener información valiosa de la vía urinaria, ¿sí? Entonces, desde la placa simple hasta la uroresonancia, digamos, aplica para la evaluación de las vías urinarias. Otro caso más, esta hidronefrosis severa. En el lado derecho, acá se alcanza el riñón izquierdo normal. Otra anomalía, riñón en herradura, ¿sí? Entonces está fusionado por parénquima en la línea media, una ectopia renal cruzada fusionada, o sea, el riñón izquierdo está a la derecha de la línea media, fusionado con el riñón derecho. Esta es otra de las anomalías. Entonces miren cuántas anomalías que también podemos ver por ecografía. Si una ecografía bien hecha me puede detectar cualquiera de estas anomalías que hay acá. Las diferentes fases de la resonancia, ¿sí? Entonces es un estudio, como les digo, quizás de todos el mejor, pero pues hay que ver costo efectivo si, digamos, amerita mandarle una uroresonancia a un paciente pediátrico. En teoría está por encima
digamos, la resonancia en pediatría de cualquier estudio de tomografía. ¿Sí? La neuroresonancia es mucho mejor si, digamos, un urólogo pediatra piensa necesita un estudio para un eventual tratamiento quirúrgico de alguna anomalía al paciente, pues es mucho mejor hacerle una neuroresonancia que una urotomografía. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la clase de cistografía friccional.